Buen día, buenas tardes o buenas noches, depende del momento en que ingresen a mirar este programa o este ciclo que le he denominado Mirando la Historia para no olvidar. Y en la fecha quiero referirme a un tema puntual y muy caro a mis sentimientos, como es referirme a la historia institucional de la Policía de Río Negro. Y para ello elegí este momento porque nuestra institución policial también tiene una historia, y esa historia nace, yo diría, con el comienzo mismo de la arribada del ejército a estas tierras, con la llegada de Julio Argentino Roca en la denominada campaña del desierto. Pero ya finalizada la conquista, y cuando comenzaron a florecer los nuevos asentamientos a lo largo de toda la Patagonia, también Río Negro fue escenario, Río Negro, como en este caso Viedma y Carmen de Patagones, que es la comarca donde yo habito, comenzó a ser habitada a través de la fundación de Viedma y Carmen de Patagones en 1779. A partir de que hubo un pequeño núcleo poblacional, es necesario la seguridad. Y ahí es de alguna manera el origen y el inicio de nuestra institución. Obviamente que en este tema vamos a analizar el contexto hacia el 1800, vamos a hablar de la policía de campaña, vamos a hablar de la injerencia que tuvo el fortín o los fortines y la gente que desempeñó funciones allí, pues de alguna manera fueron los primeros, entre comillas, policías que hubo en todo este territorio, no solamente el territorio nuestro, sino el territorio patagónico. Después vamos a hablar de la gendarmería de línea, del cuerpo de policía montado, y obviamente lo más importante ya es la parte de policía territorial, una vez que ya estaban los territorios nacionales conformados. En este caso, nuestra policía comienza a vivir sus primeros pasos institucionales con la policía del territorio, y en 1957 ya da un paso más adelante con, al haberse provincializado la provincia de Río Negro, obviamente al ser autónoma debía crear su propio cuerpo policial. Es así que vamos a hacer un vuelo de pájaro, digamos, a través de estos minutos, rememorando un poco la historia policial de nuestra institución. Así que, obviamente, la Santísima Virgen María, nuestra patrona institucional, siempre acompaña, y le pido que acompañe a los nuevos integrantes y a todos los camaradas que hoy por hoy prestan servicio. Un sencillo homenaje para toda aquella gente que dedicó y pasó años de su vida trabajando en esta institución. Espero les guste. Por favor, les pido que se suscriban al canal, que compartan el video. Si quieren hacer algún tipo de comentario para enriquecer este contenido, bienvenido sea. Y bueno, espero les guste y los invito a disfrutar del mismo. Muchas gracias. La historia institucional de la Policía de Río Negro. Vaya este contenido o programa como especial reconocimiento a los hombres y mujeres que forman parte activa de la institución, y para aquellos que fueron parte de la misma, como lo fue mi padre, el inspector mayor Alberto Curiqueo, siempre en mis recuerdos.
Desde el 22 de abril de 1779, en que Francisco de Viedma y Narváez fundaba a Mercedes de Patagones y Carmen de Patagones, situadas a una y otra orilla del Río Negro, comenzaba la convivencia en esta región y por ende surgía la necesidad del contralor social que toda comunidad necesita. En este contexto, el 22 de febrero de 1782 se dictaba el primer edicto policial de la Patagonia, en el Fuerte del Carmen, donde se prohibía el juego de naipes o dados en las pulperías porque atraía a la gente y fomentaba el vicio. Después de las 9 de la noche, nadie podía salir de sus casas, caso contrario, se debía detener al infractor, el cual sería penado arbitrariamente. Los peones y marineros debían recogerse al toque de la retreta. Esta disposición estaba incluida en la Ordenanza de Intendentes de 1782, donde ya se incluía en un ítems el nombre de policía. Como siempre aclaro, parte de este contenido se sustenta en información que proporciona el señor Jorge Oscar Lima en su bitácora histórica, que es difundida en la página de Facebook Comarca Patagones Viedma, un viaje al pasado, administrada por el señor Carlos Rubio, la obra Remembranzas de Mercedes y Carmen de Patagones de Francisco Pita y otros documentos que oportunamente referiré. Este raconto histórico comenzaría el 5 de marzo de 1783, cuando el virrey Juan José de Vértiz y Salcedo decidía que los comisarios superintendentes quedaran a cargo de la administración de justicia en los establecimientos patagónicos. El 8 de marzo de 1852, en la provincia de Buenos Aires, a poco de la caída de Rosas, el gobernador provisorio de Buenos Aires, Vicente López y Planes, ponía fin a las milicias rosistas y decretaba la creación de la Guardia Nacional, la cual se componía de un cuerpo de infantería y otro de caballería. Lo hacía ante la necesidad urgente de brindar seguridad y preservar el porvenir como una custodia fiel y firme al tesoro precioso de las leyes. Este dato marca un primer hito de carácter histórico en materia de seguridad y prevención en todo el territorio que hoy es nuestra Patagonia Argentina. El 1 de mayo de 1864, con el avance de la frontera agropecuaria representada por la línea de Fortines, se agregaban nuevos departamentos de justicia y policía, los del oeste, Bahía Blanca y Patagones. Ya en 1859 la frontera se dividía para un mejor control en los departamentos costero, sur y norte. Por esos tiempos, el gobernador de Buenos Aires, Mariano Saavedra, llegaba a expresar públicamente que el gobierno sentía cada vez más la urgente necesidad de una nueva división territorial. Hay partidos que tienen mucha extensión y que se hace imposible llegar a todas partes con la acción de la autoridad y el ejercicio del poder de policía para vigilar, con especial cuidado, la tranquilidad de los vecinos y eximirlos de vagos, viciosos, delitos y de toda gente de sospecha. Desde sus comienzos, la policía cumplió muchas actividades complementarias que poco tenían que ver con la labor que hoy en día conocemos. Comisionados de fomento, jueces de paz, construcción de edificios y parques públicos, correos a caballo, fueron, entre otras, las contribuciones que realizaron aquellos primeros servidores públicos. También cuenta aquí mencionar a los cuerpos policiales que se formaron a través de las cooperadoras integradas por el comisario y los vecinos, con el objeto de organizar la vida y el desarrollo de las localidades en todo el territorio rionegrino. Ingresando ya
a abordar el tema del día de la fecha, es preciso recordar cuál era el contexto histórico del 1800. Por aquellos años, uno de los ejes en materia de seguridad era el cargo de juez de paz, pues revestía gran importancia y respetabilidad para la sociedad de la época. Este magistrado cubría todos los fueros y jurisdicciones, a la vez que era el presidente o jefe nato de la corporación municipal. Por ende, le correspondía cumplir las funciones de comisario de policía y comandante de milicias, hasta poco antes de 1880. Por estos tiempos se creaba el empleo de comisario rentado. Por consiguiente, el juez debía reunir ciertas condiciones. No bastaba ya que fuera una persona honorable, como indicaba la tradición, sino ecuánime y justo. Debía poseer condiciones y aptitudes de mando y la energía necesaria para desempeñarse como comisario de policía y comandante de milicias. En un punto como esta comarca, donde siempre había que estar preparado y listo para repeler las invasiones del malón indio, o había que atender las reiteradas protestas de aquel vecindario y sus autoridades que reclamaban cárceles o lugares para reclusión y reformatorio de delincuentes condenados de ambos sexos, no solo la personalidad y el temple de este funcionario debía ser el mejor, también debía tratar de dar las soluciones que se le reclamaban, muchas veces lidiando con la ausencia total de normas, leyes y reglamentos, lo cual debía suplir con sobrada sapiencia, experiencia, lógica, sentido común y madurez. Los empleos rentados de oficiales de policía y comisario aparecían alrededor de 1880 y, acá en la comarca, fueron desempeñados por don Federico Real, Luis Crespo, Carlos Martínez, Antonio Pita, Lustó, Benzano, Carlos Rodríguez, Antonio Ruiz, N. Díaz, Caraciolo Sayago, Reynoso y don Narciso Marín, en 1890. En la banda sur, es decir, Viedma, desempeñaron estas funciones los señores Andrés García, Federico Real y Antonio Pita, hasta que era creada la gobernación en 1878 y pasaba a hacerse cargo de la Comisaría del Norte, Carmen de Patagones, quedando interinamente en Viedma el meritorio don Benito Pita, quien hacía entrega de la comisaría al mayor don Pedro Díaz Arenas. Francisco Pita da cuenta que hacia 1870 todavía la actividad policial se hallaba enmarcada por la existencia de las poblaciones de Carmen de Patagones y Mercedes de Patagones, hoy Viedma. Así se llegaba al 15 de junio de 1870, cuando se organizaba definitivamente la partida de la policía de campaña y se creaba la comisaría de Mercedes, seccional segunda, en la margen sur del Río Negro, cuyo edificio, tengo entendido, funcionó en la intersección de las hoy calles Alem y Álvaro Barros. Fue el primer asentamiento policial que operacionalmente dependía de la comisaría de Carmen de Patagones. Este hecho configura el primer testimonio cierto de la figura y presencia policial en el territorio, que más adelante sería rionegrino. Debido a la iniciativa de Bartolomé Mitre de poblar el territorio patagónico, se sucedieron consecuentemente distintas alternativas en el tramo de la historia, hasta llegar a la organización de los territorios nacionales en 1884. Concretamente, alentaba la ocupación de la Patagonia como parte de un proyecto de consolidación del Estado nacional, buscando asegurar la soberanía argentina frente a Chile y expandir la frontera agrícola-ganadera. Aunque la campaña del desierto definitiva fue posterior,
En 1879, Mitre sentaba bases militares diplomáticas para el control territorial, promoviendo la inserción de la región en la economía de exportación. Los fortines de campaña de aquel entonces fueron la piedra basal de la fundación de varias de las más importantes localidades del actual territorio provincial. Allá por el año 1880 comenzaban las primeras designaciones de comisarios de policías, efectuadas por los jefes de guarniciones militares en sus fortines de avanzada. El 24 de noviembre de 1884 era designado como el primer jefe de policía de territorio don Juan José Viedma, vecino de la comarca, el cual, al día siguiente, publicaba el primer reglamento de la policía territorial, que era refrendado por el general Lorenzo Winter. En forma paulatina y progresiva, Río Negro se constituía como territorio nacional en 1885 y Viedma pasaba a ser su capital. Por ende, aquí comenzaba la historia de la Patagonia. El decreto del 6 de mayo de 1885, firmado por el entonces presidente argentino Julio Argentino Roca y su ministro del Interior, Bernardo de Irigoyen, dividía el territorio nacional del Río Negro en 7 departamentos. Esta disposición, elaborada en el contexto de la organización de los territorios nacionales tras las conquistas del desierto, fijaba los límites geográficos exactos para cada una de estas 7 divisiones. El gobernador era autorizado para determinar las cabeceras de los departamentos y para hacer la subdivisión de ella en distritos, consultando la topografía de los lugares para el mejor gobierno administrativo de la población. Fue el primer gobernador, don Lorenzo Winter, y el encargado de darle forma orgánica a la policía territorial. Surgían así las primeras instrucciones a los comisarios superintendentes, donde se especificaba que estos debían realizar un reconocimiento del área próxima a la población y registrar su potencialidad para diferentes actividades económicas, fueran estas agropecuarias o extractivas. A partir de entonces existen testimonios definidos de la presencia del hombre policía y un hito que marca una circunstancia histórica lo constituye la creación de la Comisaría de Mercedes de Patagones, Viedma, el 15 de junio de 1870, como antes se mencionara. La inundación de 1899 afectaba sobremanera a la comarca y muy seriamente a Viedma, obligando al traslado del asiento administrativo de la capital a Cholechuel. Destruyó numerosos archivos con valiosos antecedentes, que nos privan hoy de testimonios que podrían ilustrar más ampliamente no solo sobre la historia de nuestra policía, sino de diversos aspectos integrales. El 29 de agosto de 1899, durante la gestión de Marcelino Crespo, se publicaba la primera orden del día de la repartición. Un dato no menor que considero oportuno remarcar es que tal vez muy pocos ciudadanos tengan conocimiento que, policialmente hablando, hubo una época en que los hoy departamentos de General Roca y El Cuy dependieron operativamente de la policía del Neuquén. Efectivamente, esto sucedía porque se disponía una anexión de departamentos y, en consecuencia, el día 17 de mayo de 1916 se labraba, en el local de la Jefatura de Policía de Neuquén, un acta por la cual el jefe de policía del territorio nacional de Río Negro, don Juan Carlos Pérez Colman, en cumplimiento con lo dispuesto en el decreto del Poder Ejecutivo de fecha 29 de abril de 1915,
firmado por el presidente Victorino de la Plaza, hacía entrega al jefe de policía del territorio de Neuquén, doctor Eduardo Talero, de los bienes existentes y personal que se detallaba en los respectivos inventarios, correspondientes a las comisarías que existían en los departamentos General Roca y El Cuy. Se trataba de las unidades policiales con asientos en las localidades de General Roca, Allen, Cipolletti, El Cuy y la subcomisaría de Mencue. El decreto de mención atendía a cuestiones de distancias geográficas y densidad poblacional. Por ejemplo, las distancias existentes de General Roca y El Cuy del territorio nacional del Río Negro, muy alejadas de la capital del territorio, y específicamente establecía: en su artículo primero, los departamentos General Roca y El Cuy del territorio nacional del Río Negro pasarán a depender del Neuquén, a cuyo territorio serán anexados en la forma actual y con los límites conferidos por el decreto de octubre 20 de 1915, salvo las modificaciones que pueda introducir en esta disposición el Honorable Congreso, a quien se dará cuenta de la presente medida en su próximo periodo parlamentario. Pasaba el tiempo y se llegaba al 20 de mayo de 1918, en que, por disposición del Poder Ejecutivo Nacional en cabeza de Hipólito Yrigoyen, decreto mediante, se dejaba sin efecto la anexión ya mencionada y volvían a depender nuevamente de la dependencia de la Gobernación del Río Negro. Esta medida se adoptaba debido a que, pese al tiempo transcurrido desde la anexión de los citados departamentos, el Congreso Nacional no se había pronunciado al respecto, a lo que se le sumaban otras series de inconvenientes que ello trajo aparejado en el plano operativo para la Policía del Neuquén, cuya jurisdicción se había modificado. De este modo, el 5 de junio de 1918, el gobierno neuquino entregaba las jurisdicciones que comprendían los departamentos de General Roca y El Cuy, que le habían sido anexados, al comisario inspector Héctor Moffat, rubricando por Neuquén el acta respectiva el comisario inspector Francisco Caprara, por entonces a cargo de la jefatura de policía. Siempre en el contexto histórico de esta historia institucional, creo conveniente consignar que en el trabajo histórico y periodístico de Pilar Pérez, profesora y doctora en Historia por la UBA, especializada en Historia Patagónica y docente de la sede andina de la Universidad Río Negro, la misma da cuenta que la primera policía fronteriza se creaba en 1911 y duró hasta 1914. La misma tenía carta blanca y podía actuar sin dar cuenta de sus actos y con un nivel de violencia inusitado. La tropa que la componía había sido traída desde el norte del país y reforzada con los propios peones de las estancias. Era destinada a Chubut, pero ante la solicitud del gobernador Carlos Gallardo, se creaban las policías fronterizas del sur en Chubut y Río Negro como respuesta a las constantes demandas vecinales. Las segundas policías fronterizas lo hicieron de 1918 a 1924. Entre 1934 y 1936, el gobernador Adalberto Torcuato Pagano ordenaba agregar más dependencias hacia el fondo de la Casa de Gobierno, con puertas hacia un gran patio interior, por ese entonces descubierto. Posteriormente, años después, se agregaban más oficinas hacia la parte trasera del patio y hacia los fondos de la calle Roca. Se construían amplias instalaciones donde llegaron a funcionar los talleres de gobierno y las secciones de talabartería, mueblería y tapicería.
En la década del 50 se emplazaba allí la jefatura de policía, la cual funciona hasta el presente. Finalmente, Río Negro se provincializaba el 28 de junio de 1955 mediante la promulgación de la Ley Nacional 14.408 a instancias del presidente Juan Domingo Perón, transformando el anterior territorio nacional en provincia. Cabe aclarar que, no obstante la ley, hubo que transitar un largo impasse institucional para adecuar todos los instrumentos legales para funcionar como provincia autónoma, hasta lograr la sanción de la primera constitución política el 10 de diciembre de 1957, que marcó la conformación de los poderes del Estado y la organización de la burocracia estatal. Así nacía nuestra actual institución policial. De esta forma se producían nuevos ingresos o altas a la institución, en su mayoría como agentes y estudio primario completo, sexto grado por aquellos años. Con el paso del tiempo, dependiendo de las particulares aptitudes de cada uno, lograban, como reconocimiento a las mismas, ingresar a formar parte del personal superior. Uno de estos casos fue el de mi padre, que el 17 de diciembre de 1957, por decreto número 1172, firmado por Carlos Ramos Vena, José Luis Quijano Aldao, a cargo del Ministerio de Economía, y Luis Capitale, oficial primero de la Administración General, era nombrado como oficial ayudante y sueldo de 2.000 pesos moneda nacional. Con la sanción del decreto número 20.688 del 16 de noviembre de 1956, se establecía que a partir del 1 de enero de 1957, la Gendarmería Nacional cesaba en el ejercicio de las funciones policiales de competencia provincial en la jurisdicción de las provincias de Formosa, Río Negro, Neuquén, Chubut y la Patagonia, las que desde entonces se puntualizaba serían ejercidas por las respectivas policías locales. Habían funcionado en esa época como la Gendarmería Nacional Montada de Policía, que fue un escuadrón que se ocupaba de misiones de gran envergadura hacia el interior del territorio y, entre sus múltiples actividades que supo llevar a cabo, se destacan servicios ajenos a la función policial como correo postal a caballo, la nivelación de calles, construcción de caminos, de parques públicos, la mantención de la rampla, la construcción de la residencia del gobernador y la custodia de la casa de gobierno, y la contribución con la transferencia de personal a la constitución de los juzgados de paz de la provincia. Juan Serafín Álvarez fue uno de los miembros de este cuerpo, el cual terminó siendo absorbido por los servicios generales de la institución. Como ya se dijera, el 1 de enero de 1957 es la fecha de nacimiento de la policía de la provincia de Río Negro, cuya conducción en ese momento era ejercida por el mayor Adolfo Rafael Beluzzi, oficial del ejército, que había sido nombrado por decreto provincial número 427 del 22 de septiembre de 1955, con lo cual se convertía en el primer jefe de la fuerza provincial. El 28 de septiembre de 1959 se dictaba la primera ley orgánica policial número 106, que venía a oficializar definitivamente su constitución como fuerza de seguridad. Fue un ciclo de ardua labor, donde sobresalió el espíritu de sacrificio y de organización constructiva en la interpretación del poder de policía, que arrancaba de los tiempos más remotos hasta alcanzar su perfeccionamiento jurídico en la evolucionada civilización griega,
demostrando la necesidad de ser la fuerza encargada de velar por la seguridad de las vidas y bienes de la comunidad. De esta forma, la sociedad organizada jurídicamente en un Estado, el poder de policía va más allá y debe extender su acción al respecto irrestricto de las leyes que son la esencia del derecho mismo. Para finalizar este primer contenido, considero justo volver a rescatar la memoria de quien en vida fuera don Juan Serafín Álvarez, un comisario que prestó servicios en la Policía de Territorio, Fuerza de Gendarmería Fronteriza, el cual, movilizado por lo que él consideraba, con justa razón, las necesidades imperiosas y urgentes que tenía esa fuerza policial, escribía en el año 1940 su libro Policía Desamparada. En la citada obra denunciaba las condiciones deplorables con las que esa fuerza desempeñaba sus funciones y hacía un llamamiento al gobierno para que se tomara conciencia y nota de lo imperioso que resultaba mejorar y vigorizar a esta fuerza pública. Por ejemplo, creando leyes y reglamentos razonables, mejorando los salarios y el presupuesto, creando escalafones y, sobre todo, creando una escuela de policía donde pudieran formarse convenientemente sus futuros integrantes. En parte, sus sueños se veían concretados hacia el año 1955, cuando comenzaba a funcionar dentro del ámbito de nuestra policía la recordada Escuela Regional, que en sus años formó no solo a los integrantes de esa fuerza, sino que a los camaradas de las provincias de Neuquén, Chubut y La Pampa. La misma se emplazó en las hoy calles Bartolomé Mitre, entre Sati y Alem, en el actual edificio que ocupa la Dirección General de Recursos Materiales y Financieros, EC, Dirección de Logística y Finanzas. Posteriormente, el 24 de mayo de 1963, nacía la actual Escuela de Cadetes de Policía de Río Negro, que lleva el nombre de don Serafín Álvarez, EC Comandante Horacio Robiti, con sede en Viedma y que, hasta la fecha, ha formado a 71 promociones de oficiales ayudantes de policía. Al respecto, Remo Costanzo, en su libro Viedma, Historia de una identificación, afirma que la Escuela de Policía nacía formalmente por decreto 1095 del 24 de mayo de 1963 con la finalidad de formar los cuadros superiores de la Policía de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Por eso se la denominó regional y se mantuvo hasta 1974, pasando a ser la Escuela de Cadetes. Vale la aclaración que, desde 1989, nuestra policía ha incorporado a sus filas al género femenino, algunas de las cuales hoy forman parte del grupo de oficiales superiores de la institución y hasta han llegado a ser conductoras de la misma, con los cargos de jefe y subjefe de policía, respectivamente. El 16 de noviembre de 1970 se sancionaba y promulgaba, de hecho, la Ley Provincial 606, llamada Ley Orgánica Policial, que era publicada en el Boletín Oficial del 26 de noviembre de ese mismo año, y el 15 de noviembre de 1971, la Ley 679 del Personal Policial, que establece sus derechos, obligaciones, escala jerárquica y su régimen disciplinario. Esta legislación marcó un hito en la historia de la seguridad provincial, ya que dejó sin efecto la antigua Ley 106 y reestructuró por completo el marco normativo y operativo de la fuerza durante la Revolución Argentina. La Ley 1965 fue la normativa que estableció la estructura orgánica, misiones, funciones y régimen del personal
de la policía de la provincia de Río Negro. Era sancionada en abril de 1985. El número 1965 corresponde a su identificación legal, no al año de sanción. La misma era derogada por la Ley Provincial 5184 y es la norma fundamental que rige el funcionamiento, la estructura y las competencias de la fuerza, la cual era sancionada en el 2016 y establece que la policía es una institución civil armada y profesional, subordinada a la autoridad constitucional y auxiliar de la justicia. Dentro de la legislación policial, el hombre policía, tanto del cuerpo de suboficiales y oficiales, para lograr ascensos jerárquicos y poder avanzar en la carrera profesional, debe realizar obligatoriamente los cursos de perfeccionamiento jerárquico según corresponda. Así, en julio de 1970 se implementaba el Plan de Instrucción para Oficiales Superiores, que abarcaba la jerarquía de oficiales principales, comisarios, inspectores y comisarios, y en el año 2025 se ampliaban dichas disposiciones comprendiendo para los oficiales las jerarquías de subinspectores principales, subcomisarios y comisarios. Para los suboficiales, las jerarquías de cabo, cabo primero, sargento y sargentos ayudantes respectivamente. Hasta aquí una prestada síntesis de 247 años de historia, referida a la seguridad y la institución policial de nuestra provincia. Miles de hombres y mujeres rionegrinos y de otros puntos del país hemos conformado sus filas, muchos herederos de la sangre azul policial, con varios años de nuestras vidas al servicio de la sociedad en los diversos climas y ambientes geográficos de la provincia, vistiendo el uniforme azul que ha ido variando con el avance de los años y con las adaptaciones tan necesarias que estos tiempos imponen, pero siempre guiados por el mismo hilo conductor: el servicio por el bien común y, si es preciso, hasta perder la vida. En otras respectivas entregas o contenidos me referiré más detenida y detalladamente a lo que fue la Policía de Territorio, anécdotas históricas de la misma, sumado a un contenido especial y como homenaje a los caídos en el cumplimiento del deber, por lo que, si les ha gustado este contenido, vuelvo a proponerles que me sigan, suscribiéndose a este canal, me den un like, comenten este y el resto de los diversos programas ya emitidos y lo compartan con otros azules que pueden llegar a interesarse. Nos encontramos en el próximo programa. Muchas gracias.